Este es el limbo. Está en Puerto de la Cruz. El día 2, o sea, el viernes, se presentó. Y estoy viendo, esto lo hemos sacado de las redes sociales, concretamente del Facebook, lo que está a la izquierda. Los otros son fotografías de los simpatizantes, de los clientes del establecimiento. Nos metemos dentro y vemos lo que hay, porque dentro de esa casa hay una superficie enorme ahí, ¿no? Sí, sobre todo una terraza que es enorme. Jesús González Mesa, al que están escuchándose, es socio de la entidad mercantil Limbo Puerto de la Cruz S.L. Y este es un anuncio que ponen ustedes en Facebook, porque el 12 de noviembre a las 4 de la tarde se encuentran con esto. Sí, teníamos una nota de aviso para un precinto que se podía realizar a las 12 del mediodía, en el cual estuvimos esperando a la policía local hasta las 2 de la tarde. O sea, ya estaban avisados de que les iban a presentar. Exactamente. ¿Desde cuándo les llevan apercibiendo de que les van a presentar? Porque el ayuntamiento lleva este asunto a los tribunales y esto es una decisión judicial. Correcto, tenemos un proceso judicial, el cual se incita desde el mismo ayuntamiento, desde el año 2011, ya que a nivel urbanístico no se podía solucionar la falta de uso que tenía el inmueble. A ver, desde 2011 ya le están diciendo que les van a cerrar. Correcto. Vale. ¿Pero cuánto lleva el establecimiento abierto como tal? 15 años. Como pub. 15 años. Aunque tiene una historia anterior de bar-restaurante. Sí. Y desde el año 2003 ejerce la actividad de pub terraza. A ver, vamos a ver. Desde el año 2003 es un pub. Correcto. Bien. Antes era un restaurante. Y antes de ese restaurante no había... No había actividad de... No había petición de cerrar. No, hasta esa fecha no. Vale. Pero este edificio es edificio de patrimonio, ¿no? Correcto. ¿Y cuándo se patrimonio histórico. ¿Cuándo se declara este edificio patrimonio histórico? Se declara en el año 2002, si no me equivoco. Vale. Con lo cual ahí tiene que ver el cabildo. Correcto. Vale. Y cuando es patrimonio histórico no se puede tocar. No se puede tocar ni se puede hacer ninguna obra o reforma sin permiso previo. Vale. ¿Pero se puede hacer una actividad como esta, como la de PA? Sí, se puede hacer cualquier actividad, siempre y cuando se hagan las medidas correctoras adecuadas a esa actividad. ¿Y eso es lo que se ha hecho durante estos 15 años, desde el momento en el que se declara patrimonio histórico? Durante estos 15 años se lleva pidiendo y solicitando todo tipo de permiso para ejercer esta actividad. Vale. Lo que ocurre es que al ser una casa que estaba afectada por un plan general del año 83, donde el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz lo que quería hacer en esa situación geográfica era una rotonda y un acceso de doble vía, llevamos desde entonces, desde ese año 2003, con una afectación del inmueble en el cual se quita esa afectación una vez que se nombra Casa de Patrimonio Histórico. Vale, ya no va a haber rotonda ahí. Ya no se carga en el edificio. La casa está totalmente protegida. Vale, vale. ¿Y usted sigue con la actividad, después de restauración, sigue con la actividad de pub? Seguimos con la actividad de pub. Y mientras ocurre eso, ustedes piden, que es lo que he entendido, en varias ocasiones. Piden al ayuntamiento en varias ocasiones que les dejen claro que si se puede hacer la actividad, cómo es, el procedimiento para entenderlo. Nosotros, el procedimiento que hacemos a título urbanístico es que se solicita una licencia, la cual no se puede... Una licencia de actividad. De actividad. Vale. La cual no se puede continuar porque uno de los criterios mínimos es que la casa tenga los usos tanto principal como complementario en los cuales te permita ejercer esa actividad. Y eso es lo que hemos estado solicitando durante todos estos años. Ahora mismo el inmueble se encuentra en una situación de abandono urbanístico. ¿Por qué? Porque una vivienda que es patrimonio, lo que dice el sentido común, que tiene que tener todos los usos principales o complementarios, cuanto más mejor, porque así se hace o se garantiza la conservación de ese inmueble. ¿Pero lo dice el sentido común o lo dice la ley? Lo dice la ley. La ley dice que una vivienda de patrimonio que tenga todos los usos posibles. Que se le puede dar todos los usos posibles. Exactamente. Entre ellos un pub. Entre ellos un pub, un restaurante, un hotel turístico, cualquier tipo de uso que se le pueda dar en esa vivienda. Ustedes piden que el ayuntamiento eleve un informe, entiendo, para que diga cuál es el uso o para que dé uso. Exactamente. A eso. Mientras tanto siguen abiertos. Mientras tanto hemos tenido permiso del ayuntamiento para ejercer esta actividad. ¿Pero cómo se hace permiso? ¿Invoche o cómo es? A través de un escrito que hizo una concejala de urbanismo en el año 2002, si no me equivoco,
en el cual ya permitía la actividad de bar-restaurante y que luego pues seguimos nosotros con la otra actividad de pub. Vale. ¿Y cuándo lleva el asunto a los tribunales? El asunto lo lleva a los tribunales el ayuntamiento, entiendo. El asunto lo llevamos a los tribunales nosotros, pero alentados por el ayuntamiento. Ajá. Porque recibimos una denuncia al no tener título habilitante y lo que se nos aconseja desde el ayuntamiento, la persona que hoy actualmente es alcalde, sí. Nos asesora que denunciemos al consistorio. Pero entonces era concejal de urbanismo, por ejemplo. Ahora era concejal, en ese momento era concejal de turismo, de comercio. Vale. Urbanismo no, de comercio, disculpe, de comercio. Sí que era de comercio. Sí. Perdón. Y él les dice que denuncien al ayuntamiento para que el asunto se agilice de alguna manera. Para que se tenga un tiempo prudencial de 2 a 3 años, en el cual en ese tiempo se regule el uso del inmueble. Vale. ¿Y entonces por qué hemos llegado a este punto? Si el anterior concejal les dijo eso, que ahora es alcalde, ¿por qué hemos llegado a este punto? Porque desde entonces hemos llevado a nivel urbanístico y a nivel de concejalía y alcaldía engaño tras engaño. O sea, esto se tenía que haber resuelto en un plan urbanístico que se iba a hacer como plan especial del casco. Sí. En ese plan especial del casco había una ficha propuesta para usos complementarios de alojamiento turístico, casa cultural, despacho, y no sé si me equivoco o me olvido de alguna, pero ese plan especial del casco caduca, con lo cual el inmueble sigue sin tener uso. Llega el plan de modernización como versión primera, a través del consorcio de rehabilitación turístico, sí, en el puerto, sí, y tampoco se introduce el inmueble en ese plan de modernización. Porque este inmueble, ustedes no son los propietarios, lo tienen arrendado, lo tienen alquilado para esa actividad desde hace todos estos años. Exactamente. Desde hace todos estos años. Y entonces ahí se manda a parar, se manda a precintar. Se manda a precintar por orden judicial, el ayuntamiento no precinta porque sí. Exactamente. Hay una orden judicial, sí, en el cual ordena un precinto en abril de este 2018, y lo que ocurre en ese orden de precinto es que el ayuntamiento paraliza esa orden de precinto, que le daba un tiempo de 2 meses para ejecutarlo. Ajá. Vale. Entonces le da 2 meses para ejecutarlo, con lo cual caduca en julio. Y el ayuntamiento interpreta, porque quiero dejar claro que este auto lo ejerce el ayuntamiento, no lo ha ejercido ningún juez. Y el ayuntamiento interpreta que ellos pueden otra vez activar esa misma orden judicial que se dio en abril de 2018. A ver, pero espere, ¿cómo que el ayuntamiento ejerce el auto? ¿El auto lo ejerce el juzgado? Correcto. Bien, pero ¿cómo que lo ejerce? A ver, explíqueme eso. Sí, el auto que declara un juez, sí, le da plazo al ayuntamiento para ejecutar el precinto de 2 meses. Estamos hablando del juzgado de lo contencioso administrativo número 1, ¿no? Correcto. Vale. Santa Cruz de Tenerife. Déjeme un momento nada más, si me permite. Déjeme un momento porque a mí me gustaría, y porque esto es lo que hacemos en este programa siempre, es aclarar la otra parte. Usted me ha contado la historia, hay algunas cosas que yo todavía no entiendo, por eso le preguntaré después. Voy a intentar, no, lo hemos logrado. Vamos a hablar con Pedro González, que es el concejal de Relaciones Institucionales y Seguridad y portavoz del Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Puerto La Cruz. Señor González, muy buenas noches. Buenas noches. Ha estado usted escuchando al interviniente, que es Jesús González Mesa, que es socio de la entidad mercantil Limbo Puerto de la Cruz. Vamos a ver, el ayuntamiento lo presenta, la primera pregunta posiblemente sea de perogrullo, pero bueno, lo presenta, pero si se llega a un acuerdo, se llega a un tente o hay otro auto judicial, ¿se puede desprecintar y seguir con la actividad de paz? ¿O en qué momento estamos? No, es que ese es el problema principal. Yo lo primero que quiero decir es que yo comprendo la situación de los propietarios, a los que conozco personalmente, y esto es una situación que no le agrada a nadie. Pero nosotros estamos sometidos, como no puede ser de otra forma, al imperio de la ley. Y en este sentido yo creo que hay que resaltar o hay que aclarar, si me lo permite Jesús Ramón, algunas cuestiones, ¿no? La primera es que el decreto por el que se acuerda el precinto es de noviembre del 2016. En noviembre del 2016 lo que hace pues, la entidad titular del PAB es solicitar una medida cautelar al juzgado, por la cual solicita que suspenda la ejecución del precinto.
Y ello porque entiende que puede causar un daño de difícil o imposible reparación. El juzgado eso se lo deniega. Se recurre ese auto por el que se deniega la medida cautelar y el Tribunal Superior de Justicia viene a confirmar igualmente la denegación de la suspensión del auto, porque todos sabemos que que los decretos administrativos son ejecutables salvo que se suspendan cautelarmente por el juzgado. Vista esa situación, pues el juzgado solicita, el ayuntamiento solicita la autorización de entrada a domicilio para poder proceder al precinto de los equipos y demás que se encuentran en el establecimiento. Sí. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Ya digo que se inicia este decreto en noviembre del 2016, que se nos plantea en mayo de este año, en abril, mayo de este año, por parte de los propietarios, que el procedimiento principal no está finalizado y, por tanto, que está pendiente de resolución. ¿Qué es lo que hace el ayuntamiento en aras de facilitar la labor y de intentar pues alargar todo lo posible la legalidad y tratar de perjudicar lo menos posible a los empresarios? Pues en este caso es esperar a que se dictara la sentencia, al menos en primera instancia, del procedimiento principal. El procedimiento principal que dijera si cabe o no cabe el uso de la actividad musical, del bar terraza con actividad musical que se venía desarrollando. Y nos viene a decir el juzgado que no cabe dicho uso. Por tanto, lo que se procede no es a la entrada a domicilio, es decir, no a utilizar el auto de entrada a domicilio, sino proceder a la ejecución del decreto de noviembre del 2016. Ajá. Hay que recordar también que, como efectivamente decía antes Jesús Ramón, acertadamente, este procedimiento se inicia en el 2011, lo que pasa que en el 2011 finaliza en el 2015, en el 2015 tenía que haberse procedido al precinto, pero se cambia de titular, se solicita por parte de una entidad, que es la ahora titular, cuál es la apertura o el reconocimiento previo del establecimiento, pero como no cabe el uso, pues al final no se le ha podido dar. Nosotros, pues, la solución que se podría dar es la de la modificación del planeamiento urbanístico, que como se sabe no es un documento muy fácil de modificar y que además hay que justificar por qué se modifican los usos en un planeamiento urbanístico, porque debemos entender que no podemos decir que la ordenación urbana se cambia por un solo establecimiento, porque alguien podría entender que estaríamos favoreciéndolo, ¿no? Y esa no es la intención. Y después, yo creo que también es al menos oportuno aclarar que el expediente no se inicia de oficio por parte de la Administración, en este caso en el 2011, que yo ni siquiera estaba, se de algunos vecinos, ¿no? A partir de ahí, pues evidentemente el ayuntamiento no tiene Perdone, concejal, porque le perdí. A través de una denuncia de varios vecinos, dijo. Es que le perdí. Efectivamente. Entonces, lo que sucede es que al final al ayuntamiento no le queda otra opción que la de continuar el procedimiento administrativo con los perjuicios que yo entiendo que se le está ocasionando y con el desasosiego que se le pueda ocasionar. Pero también es verdad que si es que no cabe el uso, nosotros debemos someternos, como decía antes, a la legalidad estricta, ¿no? Y sobre todo porque además, y Jesús Ramón también lo conoce, hay alguna que otra asociación que se dedica constantemente a interponer denuncias, no solo contra el alcalde, sino contra todos los concejales, por si pudiera cogernos, permítanme la expresión, en algún renuncio, quien también se ha interesado en este procedimiento y ha estado preguntando por escrito por qué no se ha cerrado el limbo, así literalmente, ¿no? Y nosotros, claro, pues no nos queda más remedio que ceñirnos al estricto cumplimiento de la legalidad. Vale, y ahora una última pregunta. Usted me dice que para volver a abrirlo habría que modificar el PGO. Hombre, yo cuando me reuní con ellos en su día intenté buscar, pero no porque fuera mi competencia, sino porque uno dentro de la política pues tiene que intentar buscar soluciones y además digo que no era dentro de mi competencia porque ni siquiera es mi área, ¿no? A la que compete esto. Entonces, una de las soluciones que a mí se planteaba era la posibilidad de solicitar como beneficio urbanístico dentro del plan de modernización y mejora del consorcio de rehabilitación del Puerto de la Cruz, tratando de justificarlo. ¿Qué es lo que sucede? Es que ni siquiera existe esa expectativa para poder suspender, porque no está presentado el proyecto. Está, en el preludio de un posible convenio del consorcio y la entidad que supusiera
quizás, pues como decía antes, una expectativa de derechos que pudiera dar lugar a un posible beneficio urbanístico y que se pudiera hacer una excepción legal al uso que se plantea por parte de la ordenación. Pero que se busca soluciones. Yo sé que, y quiero repetir, que es una situación desagradable, pero que para que no quede ningún tipo de duda, porque ya he oído a algún miembro de la oposición, el más cercano a Jesús Ramón, esta mañana, pues que evidentemente desde el 2011 hasta ahora no hay ningún tipo de interés político en perjudicar absolutamente a nadie, todo lo contrario. Don Pedro, queda claro. Gracias y buenas noches. Buenas noches y espero que todo pues se pueda solucionar en algún día. Me quedo con don Jesús González Mesa. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, usted ha escuchado al concejal y ahora permítame, porque nos quedan pocos minutos, que escuche al letrado que lo representa, a don José Luis Langa. Señor Langa, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ha escuchado usted al concejal? Sí, perfectamente. El concejal además es abogado, es letrado. Sí. ¿Qué le sugiere usted lo que acaba de escuchar? Pues que estoy en total desacuerdo con lo que ha dicho y voy a decir el porqué. La resolución voy a empezar por el final porque se ha hecho referencia al 2011 y a un decreto de 2016. Mis clientes reciben hace pocos días una resolución a través de un decreto del ayuntamiento que reitera el del 2016, ahora el 2018. En ese decreto se dice que van a entrar y precintar la actividad el día 30 de octubre y si no, el día 2 de noviembre. Pero es que en ese decreto del 2018 dicen dos cosas que voy a calificar de erróneas, que son las siguientes. Ellos invocan un auto de un juez que efectivamente concedió autorización para la entrada y precintar el limbo. Pero ese auto, como ha dicho José Ramón, ese auto caducó a los 2 meses, con lo cual dejó de tener vigencia. Y luego yo creo que por un error o un lapsus, no sé si de transcripción mecanográfica, hay una sentencia que ellos denominan auto, que desestima el recurso nuestro, pero que al día 8 de este mes vamos a recurrir en apelación. Luego, primero, la entrada, entendemos, la entrada y el precinto. La entrada no, porque la han precintado solo, aunque que se hace del limbo, lo consideramos totalmente injusta e ilegal. 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 Bien. O sea, ilegal. Tanto es así que nos estamos reservando las acciones que nos correspondan ante esta resolución que consideramos que es totalmente injusta. Porque no se puede invocar un auto de un juez para entrar en el limbo, auto que, como he dicho antes, caducó meses anteriores. En todo caso, tendrían que haber cogido y haber solicitado una nueva autorización judicial para entrar, cosa que no hicieron. Y luego, además, citan otra resolución judicial, que es una sentencia, que dicen, se desestimó el recurso que nosotros interpusimos. Sí, pero hay un plazo para apelar, que ahora va a hacer, y todos sabemos que no es firme ninguna sentencia hasta que no se apele. Con lo cual, con esas dos cosas que a ver si han quedado claras, no me quiero remitir al decreto 2016, es que la entrada, bueno, la entrada pues no entraron, el precinto, que además en el precinto ponen decreto del 2016, y sin embargo en el informe de la policía local ponen en base a una resolución del juez. La resolución del juez, ¿qué es esta? Esta caducó a los 2 meses, como ha dicho, en julio. Y lo que no se puede hacer es reanimar ni reactivar resoluciones judiciales que se están utilizando, creo yo, de forma, por lo menos, equivocada. Señor Langa, le agradezco su presencia aquí. ¿Me permite que el señor Mesa dé la última palabra? Usted ha escuchado al concejal, que además se conocen. Los conocemos personalmente, sí. ¿Y qué le ha parecido? Brevemente. Me parece que en temas legales entiende mucho más que yo. Es abogado. Pero es abogado. Pero en ciertos aspectos se vuelve a equivocar. Se vuelve a equivocar porque, vuelvo a repetir, la orden del juez caduca. Cuando caduca una orden del juez, lo que me han dicho todos los abogados que conozco, lo que me han dicho algunos fiscales que conozco, es que se tiene que volver a reactivar
solo por un juez, no se puede reactivar por manos de ningún técnico ni por manos de ningún concejal de un ayuntamiento. Ratifica usted lo que me ha dicho su abogado. Van a seguir... Vamos a seguir para adelante. Van a seguir los... ¿Cuánta gente...? Sobre todo quiero dejar una cosa muy clara. Voy a seguir para adelante porque esto no se trata de 2 empresarios, se trata de 16 familias. Eso le iba a preguntar. Que viven directamente de este negocio y sobre todo de otros tantos que también viven indirectamente del mismo. O sea, ya no es una cuestión de 2 empresarios del puerto. Somos 2 empresarios que para lo bueno y para lo malo hemos siempre defendido nuestra ciudad, siempre. Hemos apostado por una serie de actividades culturales, siempre apoyando las fiestas de cualquier barrio, siempre... Dígame una cosa, ya para terminar. ¿Actividades, pub que den una actividad parecida a la que daba el Limbo en el Puerto de la Cruz, quedan en el Puerto de la Cruz? ¿Parecido igual? Quedan 3 o 4. Nada más. Sí, de más de 50 o 60 que habían en épocas anteriores. Mucha suerte, buenas noches, gracias por tomarse las molestias de haber venido al plató. A usted también le trago, gracias, buenas noches. Bueno, hemos puesto sobre la mesa todo el asunto. Obviamente lo vamos a seguir, lo vamos a seguir. Sí, sí. Lo vamos a seguir, a ver, hombre, habrá resolución judicial, entiendo. Después de los recursos. Que en breve tiempo consigamos que el juez levante el precio. Alberto Mata llega de inmediato con los deportes. Sigue un día más.